¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy el Padre Miguel Martínez y en esta primera lección vamos a em, responder a la pregunta ¿qué es la Biblia? ¿Sí? ¿Qué es pues entonces la Biblia? Este libro que está en muchos de nuestros estantes y sin embargo nosotros siempre nos proponemos leerlo, siempre está allí como tentándonos, provocándonos a la lectura, pero es como que no nos animamos a poder acercarnos a él porque, bueno, nos da un poco de miedo su tamaño, la multitud de sus textos, la antigüedad de sus historias y la dificultad de su interpretación también. Bueno, todo eso hace que sea difícil quizás para nosotros acercarnos a la Sagrada Escritura, pero quiero ayudarte a que puedas entender las Sagradas Escrituras y para que pueda ser para vos un manual de cabecera, un libro que esté allí disponible para ti y al que puedas acceder siempre y que siempre tenga mucho que decirte, porque tiene mucho que decirte. Porque la razón fundamental es que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios. Es Dios hablándote, Dios hablándonos, Dios hablando a toda la humanidad. Bueno, en primer lugar tenemos que recordar que la revelación de Dios se realiza a través de Jesucristo, ¿sí? Y Jesucristo se revela definitivamente, o sea, Dios se revela en Jesucristo definitivamente, porque siendo Jesucristo el mismo Dios. Y esta revelación, este mensaje que transmite nuestro Señor Jesucristo, que transmite Dios en Jesucristo, es transmitida y llega hasta nosotros a través de las Sagradas Escrituras y de la tradición que conserva las Escrituras, que hace posible que las Escrituras lleguen hasta nosotros. Así que tenemos escritura y tradición, ¿sí? Tenemos estos dos elementos por los cuales nos llegan a nosotros la palabra de Dios, la revelación misma de Dios. Dios se reveló a los hombres, Dios quiso hablar a los hombres y eso nos llega a nosotros a través de las escrituras y de la tradición. Entonces, escritura y tradición ambas son fuentes inseparablemente unidas, ¿sí? Y las escrituras son una expresión de la tradición y la tradición es una expresión de la escritura, ¿sí? Así que esa es la relación que tiene una cosa con la otra. La palabra de Dios puede ser transmitida de manera escrita o verbal. De manera escrita se transmite a través de las Sagradas Escrituras y de manera verbal se transmite a través de la tradición. Pero se necesita además una autoridad magisterial, una autoridad que tenga poder de enseñar, que interprete correctamente esto, porque veremos nosotros las grandes dificultades que puede haber en la lectura de la Sagrada Escritura y los numerosos sentidos que puedo tener. Y entonces alguien tiene que tener la autoridad para poder hacerlo. Y bueno, el único que tiene autoridad para poder interpretar eso es Dios o quien sea instituido por Dios para poder hacerlo. Y esa institución recae precisamente sobre la Iglesia, que con su magisterio, con su enseñanza, nos muestra a nosotros cuál es el camino. Bueno, entonces, la Biblia contiene la palabra de Dios inspirada y sin error, ¿sí? No contiene, porque la Biblia no contiene ningún error. Y en esta palabra de Dios contenida sin error, se nos ofrece el plan de salvación. El plan de Dios para la salvación de los hombres, ¿sí? Y todo esto contenido en una historia que se encuentra entonces, que se encuentra sintetizada o se encuentra consignada, mejor dicho, en 73 libros. Y a pesar de su multiplicidad, de la multitud de los textos que se encuentran en las Sagradas Escrituras, estos 73 libros, sin embargo, hay en ella unidad, porque es una única historia, de principio a fin. Es una sola historia la que se está contando a través de sus diversos libros, ¿sí? Es una única historia a la que nosotros vamos a acercarnos
con la fe. Porque en la Biblia se detalla el inicio del mundo, se detalla el inicio del mundo y el caminar del hombre a través de esta historia hasta su desenlace final. Un final optimista. Mm, Aunque muchos piensen que el Apocalipsis sea una cosa eh, trágica, llena de desastres, en realidad vamos a ver nosotros a lo largo de este curso, veremos que no. Em, Sin embargo, el final es optimista. Es la victoria del bien y el triunfo finalmente de Dios y de su pueblo, ¿sí?, sobre las fuerzas del mal. Así que esta historia se nos transmite a nosotros a través de la tradición, una tradición que se mantiene viva, que no es una adoración de las cenizas, ¿sí?, como decía Chesterton, sino que es la conservación del fuego, el fuego que se va transmitiendo de generación en generación y que es mantenida por la Iglesia, que tiene precisamente la autoridad para poder interpretar los textos que se encuentran en las Sagradas Escrituras. La Iglesia está guiada por el Espíritu Santo porque fue instituida por el mismo Dios, ¿sí? Y entonces, desde Pentecostés, cuando la Iglesia reunida en el cenáculo recibe el Espíritu Santo, entonces, desde ese momento, su enseñanza, su magisterio, sirve como guía para la correcta interpretación y comprensión de la revelación contenida en la Sagrada Escritura y transmitida por la tradición. Así que la Iglesia, más que una entidad que conserva simplemente una tradición como si fuese un centro cultural de tradiciones, como existen en muchos otros lugares y que son una cosa buena, pero la Iglesia no es simplemente una conservadora de tradiciones, sino que ella, habitada por el Espíritu Santo y guiada por el mismo Espíritu Santo, entonces ella va interpretando y explicando y enseñando la Sagrada Revelación a los hombres a través de los tiempos. Bien, entonces, bueno, todo eso es la Sagrada Escritura. Todo esto es lo que se nos ofrece a nosotros en las Sagradas Escrituras. Podríamos nosotros entonces preguntarnos delante de todo esto, ¿sí? Delante de todo esto, ¿qué es lo que nosotros los católicos creemos respecto de las Sagradas Escrituras? ¿Sí? La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigne por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios y estos a su vez lo transmiten la tradición al pueblo. Esto dice en la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Ahora, ¿qué creemos nosotros los católicos sobre la Biblia? ¿Sí? Nosotros no creemos que la Biblia sea un libro que haya caído del cielo con cierre y todo. Así creen algunos. Así creen los protestantes en general. O sea, parece que creer en eso precisamente. No, no, no. Veremos nosotros qué es lo que nosotros creemos de la Sagrada Escritura. En primer lugar, nosotros creemos que las Sagradas Escrituras son palabra inspirada de Dios, ¿sí? Es palabra inspirada de Dios. Dios no la ha escrito directamente, sino que ha inspirado al autor sagrado todo y solamente aquello que él había querido que sea transmitido. Pero además, no es simplemente palabra inspirada, además es palabra viva, porque Dios, que es eterno, sigue hablando a los hombres a través de la Sagrada Escritura, y porque además la Biblia cuenta la historia de principio a fin. O sea, si cuenta la Biblia la historia de principio a fin y todavía no estamos en el fin, pues entonces eso significa que todavía la Biblia está contando nuestra historia actual, ¿sí? Está contando nuestra historia actual en las diversas figuras que se encuentran en la Sagrada Escritura y también en las profecías que todavía están por cumplirse. Entonces, así que por eso es palabra viva. Eso es lo que significa que sea palabra viva, ¿sí? Y por ser palabra inspirada de Dios y palabra viva de Dios, además es palabra infalible de Dios, tal como nos ha sido transmitido por la Escritura y la tradición, ha sido encomendada únicamente al magisterio de la Iglesia, que es precisamente el que tiene
el magisterio tiene el poder de poder interpretarnos y de poder explicarnos y enseñarnos, ¿sí? Hay que entender todas estas cosas para que después podamos nosotros comprender cómo la iglesia va a enseñarnos a nosotros, dónde encontrar la enseñanza de la iglesia sobre las Sagradas Escrituras. Digamos algunas palabras respecto de la inspiración divina de la Biblia. Bien, entonces, ¿en qué consiste la inspiración? La inspiración consiste en que el Espíritu Santo ilumina la inteligencia del autor sagrado, de muchos autores, porque cada libro tiene su autor. Entonces, ilumina su inteligencia a lo largo de miles de años de manera que pueda concebir, ¿sí?, y poner por escrito todo aquello que Dios quería que escribiera, y solamente eso. Todo lo que Dios quiere y solamente lo que Dios quiere, ¿sí? Así que eso nos lleva a la conclusión de que el autor principal de la Sagrada Escritura siempre es Dios. Es Dios el que es el autor principal de las Sagradas Escrituras. Y los autores humanos son también verdaderos autores, pero autores instrumentales, son causas instrumentales. Sin embargo, como causas instrumentales ponen en las Sagradas Escrituras su color, el género que ellos han querido para ese texto. También ponen en las Sagradas Escrituras su estilo, sus ideas respecto de ciertas cosas de su tiempo, sus conocimientos inclusive sobre ciertas cosas, todas ponen precisamente en las Sagradas Escrituras. Por eso se nota, digamos así, la firma del autor en cada texto que vamos a leer, su firma, su experiencia, sus vivencias, sus conocimientos, todo eso está puesto allí como firma en el texto, pero concebido del modo como Dios inspiró a ese autor, del modo como Dios ha inspirado precisamente a ese autor. ¿Y cómo fue escrito en las Sagradas Escrituras? Bueno, así que la Biblia fue escrito en primer lugar por diversos autores, ¿sí? Cada uno según su propio estilo. 73 libros. O sea, aquí tenemos muchos autores y de diversísimas épocas, desde Moisés, miles de años antes de Jesucristo, ¿sí?, hasta San Juan, el último escritor, el escritor del último libro de la Biblia, allá por el año 90 más o menos de la era cristiana, ¿sí? Mucho tiempo, sí que tenemos aquí 2000 años más o menos de autores a lo largo de 2000 años, ¿sí? Aunque, como en el caso de Moisés, al escribir el Génesis, esté hablando de cosas muy anteriores a él, ¿sí? Entonces, así que fue escrito por diversos autores que concibieron por iluminación de Dios aquello que tenían que escribir y así entonces pusieron por escrito. Ese es el modo, no hay que complicarse mucho con este tema, ¿sí? El modo como ellos han escrito las Sagradas Escrituras es simplemente eso. Dios inspira al autor, Dios lo ilumina para que entonces él pueda escribir sin error y le inspira aquello que tiene que escribir. No necesariamente el autor tendrá que escuchar una vocecita que le habla, ¿sí? Claro que en el caso del profeta puede Dios hablarle al autor, ciertamente, ¿sí? Em, pero eso puede suceder en algunos de los profetas. Pero muchos de los autores no tuvieron eso. Miren, muchos de ellos simplemente escribieron aquello que habían vivido, qué sé yo. Por ejemplo, el caso de Nehemías, que fue gobernador de Judea después del exilio, escribió simplemente sus experiencias, pero como aquel es texto sagrado, entonces allí está escrito lo que tiene que ser escrito sin error alguno, ¿sí? Entonces, otros escribieron sus experiencias, simplemente los evangelistas escribieron lo que han escuchado de Jesucristo y lo que han visto y oído, como dicen los apóstoles. Así que entonces ellos escriben lo que Dios quiere que escribieran, ¿sí? Y así entonces, ya que el autor de la Sagrada Escritura es Dios, entonces toda la Biblia debidamente interpretada, ¿sí?, ella es verdadera y no contiene error alguno, ¿sí?, según su género.
¿sí? No contiene error alguno según su género, ¿sí? Si uno me pregunta, bueno, ¿qué sucede entonces con el caso del Génesis? El Génesis dice que el mundo fue creado de aquel modo como allí está narrado. Ya vamos a ver, tenemos un capítulo especial para el Génesis. Es necesario que tengamos en cuenta que el Génesis tiene su propio género literario, ¿sí? Lo mismo sucede con los salmos, lo mismo sucede con los textos sapienciales. Entonces, pero hay hechos históricos que por muy increíble que nos parezcan, sucedieron realmente, ¿sí? Sucedieron realmente. Y entonces, en el mensaje, en el contenido que quiere transmitir el autor sagrado, la Sagrada Escritura es siempre verdadera y no contiene error alguno, ¿sí? Con ese principio es necesario que nosotros nos acerquemos a las Sagradas Escrituras, no con una actitud crítica en la cual entremos nosotros diciendo, bueno, pobrecito, aquí los autores sagrados que simplemente escribieron todo esto sin tener en cuenta cómo ellos no sabían ciertas cosas, bueno, entonces yerran en esto que están diciendo. No, no, no. Si nosotros entramos con esa actitud, entonces simplemente lo que va a suceder con nosotros, como sucede con muchos estudiosos de la Sagrada Escritura, terminaremos perdiendo la fe. Principalmente, lo que tenemos que entender es que la Biblia es literatura sagrada, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que los autores sagrados se sirvieron, al escribir la Sagrada Escritura, se sirvieron de técnicas literarias para expresar lo que querían decir, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Porque si nosotros no tenemos en cuenta esto, entonces terminaremos nosotros pensando que, qué sé yo, bueno, fíjense, piensen en este texto, ¿sí? Al inicio de la creación, en Génesis 1:2, ¿sí? Dice, la tierra era caos y vacío. Bueno, entonces, lo primero que Dios crea es la luz. Claro, algunos van a decir, ¿cómo puede ser que Dios haya creado la luz en el primer día y después el sol en el cuarto? Ya les voy a explicar cómo puede ser concebida semejante cosa por el autor sagrado, pero es muy fácil de entender por qué él ve eso, ¿sí? Bueno, les digo ya ahora, porque precisamente lo primero que se ve en el día no es el sol, sino que hay una luz, ¿sí?, que aparece antes del sol. Entonces, la luz es anterior al sol. El sol, digamos, está contenido por la luz. Eso es muy interesante. Pero es más, para el judío hay que decir que el día comienza a la tarde. El judío no tiene idea de esto que nosotros tenemos, que el día comienza a medianoche. No, 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 para nada. Para el israelita, en realidad, para el israelita el día comienza al atardecer, cuando se pone el sol. Entonces, lo primero que hay en el día es la luz crepuscular, ¿sí? La luz crepuscular. Pero volvamos al texto. Génesis 1:2. La tierra era caos y vacío. Entonces, lo primero que Dios crea es la luz. Entonces, si leemos ahora Jeremías 4:23, ¿qué sucede en Jeremías 4:23? Bueno, entonces el profeta describe la destrucción ocasionada por el juicio de Dios contra Judá y dice lo siguiente: miro la tierra y es caos y vacío, a los cielos y no tiene luz, ¿sí? Entonces, claro, este versículo de Jeremías ofrece cierta información, pero si se lee el texto de Jeremías recordando el Génesis, el principio de Génesis, entonces eso significa que la destrucción era tan terrible que deshace completamente la obra de la creación. Y el símbolo principal de esa obra de la creación, que es precisamente Jerusalén, el centro de la vida del pueblo elegido de Dios. Entonces, en la Biblia hay muchos tipos de literatura. Hay historias, hay poemas, hay diálogos, hay lenguaje figurado, etc. ¿Sí? Y los autores sagrados utilizan muchas técnicas literarias distintas unas de otras.
y viven en épocas distintas y cada uno tiene su propia personalidad, entonces ellos utilizan estas técnicas de distintos modos. Y todas estas diferencias hacen que la lectura de la Biblia resulte no difícil, que quizás es lo que esté esperando que diga, sino fascinante, ¿sí? Resulte fascinante. Entonces, también hay que recordar, no menos importante, que la Sagrada Escritura es literatura antigua. Y como toda literatura antigua tiene sus dificultades. Incluso el libro más reciente tiene 2000 años, ¿sí? Los escritores antiguos no escribían de la misma manera que lo hacen los escritores modernos, que ponen citas y tienen que citar esto y aquel. No, para nada. O sea, faltan citas al pie de página, faltan referencias, bibliografías, etc. Incluso en el modo mismo en que se escribe, hay mucho más detalle. El escritor sagrado es muy simple, ¿sí? Tiene una solemne simplicidad, ¿sí? Sencillez, mejor dicho. Es muy sencillo en su modo de escribir las cosas. Y utiliza muchos símbolos. Un tema muy importante. Entonces, eso nos muestra que no podemos entender el significado completo de la Sagrada Escritura sin entender estas técnicas literarias, ¿sí? Ahora, hay algo más todavía que necesitamos entender antes de poder pasar a ver otras cuestiones. ¿Y cuál es? Que la Biblia es un libro de contenido religioso, ¿sí? La Biblia es un libro de contenido religioso, fundamentalmente de contenido religioso. ¿Qué significa religioso? Porque es una palabra medio maldita en nuestros tiempos, sobre todo por influencia protestante. El término, cuando ellos dicen Jesús no es religión, es relación. Es como decir que el sol no tiene luz, pero ilumina. Porque religión precisamente significa religar, o sea, reunir. Relación, precisamente religión es relación, ¿no? Así que cuando dicen Jesús no es religión, es relación, es como decir Jesús no es religión, es religión. O Jesús no es relación, sí, es relación. No tiene mucho sentido negar lo que vas a afirmar enseguida. Entonces, cuando decimos que la Biblia es un libro religioso, lo que queremos decir es que la Biblia tiene por objetivo fundamental mostrarnos el camino de la relación con Dios, ¿sí? ¿Qué pasa con nosotros cuando estamos unidos a Dios? ¿Y qué pasa con nosotros cuando nos separamos de Dios? O sea, cuando se corta la relación, ¿sí? Y cómo nosotros estamos por el pecado original, estamos como inclinados al mal, pero como Dios es el primero en salir a buscarnos, ¿no? Bueno, eso es el tema principal de las Sagradas Escrituras. Y eso, bueno, ¿qué significa todo esto? Significa, en primer lugar, que los autores sagrados lo ven todo a la luz de la fe. Lo ven todo a la luz de la fe. Ellos creen que Dios les habla. Ellos ven que Dios les habla. Ellos están interesados en cumplir la alianza establecida entre Dios y los hombres. Ellos están interesados en reunirse nuevamente con Dios. Su vida es la relación con Dios. Entonces no se puede leer la Sagrada Escritura sin pensar en este tema. O sea, no se puede leer las Escrituras sin fe. Cuando el autor sagrado lo ve todo a la luz de la fe. Así que entonces, ese es el primer punto, ¿sí? Ahora, además, ¿sí? Es ver con los ojos de Dios, digamos así, como Dios ve todas las cosas. Y como Dios ve toda la verdad, la historia contenida en la Biblia es la única historia verdaderamente objetiva. La única historia verdaderamente objetiva. Porque esa historia, ¿sí?, no está marcada por los intereses políticos. Esa historia de la Sagrada Escritura no está, digamos, influida por los intereses económicos. Esa historia de la Sagrada Escritura tiene por protagonista a Dios. Y cuando los hombres se apartan de Él, Dios
los corrige y va en busca de ellos. Así que es realmente es la única historia verdaderamente objetiva, porque Dios es su inspiración, Dios es su inspirador, ¿sí? Todas las demás historias, digamos, en cierto modo son como las interpretaciones del historiador, y el mismo historiador está procurando poner lo que él entiende de lo que pasó, sin que falte en esto, no pocas veces, un poco de intención. ¿Sí? No quiero contar esto porque quiero enfatizar tal cosa. Omito esto porque este tema no me interesa, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso sucede. Sucede con mucha frecuencia, ¿eh? Pero las Sagradas Escrituras tienen por inspiración a Dios. Dios inspira lo que quiere que se escriba allí. Así que es la única historia verdaderamente objetiva, porque estamos leyendo lo que Dios quiso contarnos sobre esos eventos en particular. ¿Sí? Si hay eventos particulares, Dios quiso contarnos esa historia, porque allí hay una enseñanza para nosotros. ¿Sí? Una enseñanza para que nosotros podamos alcanzar ¿qué? La salvación. ¿Sí? Por eso todo lo que está contenido en las Sagradas Escrituras es historia de la salvación. Historia de la salvación de los hombres. Bueno, este es un concepto importante que tenemos que ver. ¿Qué es la historia de la salvación? La historia de la salvación, para entenderlo, tenemos que entender en primer lugar que el hombre, creado por Dios, ha sido constituido al principio en santidad, en gracia. ¿Sí? El hombre participaba de la naturaleza divina, pero sucede que el hombre pecó, ¿sí? O sea, fue infiel a la alianza contraída con Dios. Bueno, entonces el hombre cae, vemos ya en los primeros capítulos, cómo a pesar de los intentos, el hombre no consigue mantenerse unido a Dios, sino que la naturaleza humana va decayendo cada vez más, ¿sí? Va decayendo cada vez más. Incluso el autor sagrado nos muestra el primer caso de poligamia, ¿sí? Y cómo Lamec, ¿sí? Que es descendiente de Adán y Eva, simplemente jura vengarse y ser violento, ¿no? Bueno, todo esto muestra cómo la humanidad va cayendo, 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 hasta que Dios suscita un hombre que es padre de la multitud de creyentes que vendrá después de Abraham, ¿sí? Entonces, Dios, desde siempre, Dios tuvo un plan de salvación para nosotros, desde siempre, ¿sí? No es que todo esto haya sido una sorpresa, que le haya tomado a Dios de sorpresa, para nada. Esto no es una sorpresa para Dios. Dios, en su omnisciencia, siempre supo lo que habría de suceder, ¿sí? Siempre supo lo que habría de suceder. Entonces, Dios tuvo siempre un plan de salvación para nosotros. Y la historia de la salvación es la historia de cómo ese plan se realiza en la historia de los hombres, ¿sí? Y que por más que los hombres metan la pata, ¿sí? Por más que los hombres a veces se resistan y caigan una y otra vez, que eso es todo lo que vemos a lo largo de todas las Sagradas Escrituras, todo el Antiguo Testamento tiene esa importancia de mostrarnos la historia humana de nuestras fragilidades, de nuestra testarudez, ¿sí? Y sin embargo, el plan de salvación de Dios se realiza. No hay nada que pueda impedirlo. Ni nuestros pecados, ni nuestras fallas, ni nuestras infidelidades, ni la invasión de los extranjeros, ni el exilio de los israelitas, ni el exilio de los judíos, ni una gran nación. Todas las naciones terminan cayendo, porque el plan de Dios tiene que cumplirse, ¿sí? Y las alianzas tienen que cumplirse. Las alianzas tienen que cumplirse. Y esto es un tema que vamos a ver muchas veces a lo largo de nuestras explicaciones, es el tema de las alianzas, ¿sí? De cómo Dios se alía con los hombres, ¿sí? De cómo Dios se alía con los hombres y al aliarse con los hombres, Él promete algo y Dios le promete al hombre
hacerlo su hijo y el hombre eh, promete a Dios cumplir sus mandamientos, ¿sí? Veremos entonces cuáles son estas alianzas. En este cuadro, hecho por Scott Hahn, ¿sí? Él, él indica aquí 6 alianzas. Dijimos que son 7 alianzas, ¿sí? Pero primero veamos las 6 alianzas que ya se realizaron, ¿sí? La séptima aún está por realizarse. Bien, entonces tenemos que eh, cada alianza es una alianza siempre de relación de Dios con el hombre, ¿sí? Dios con la humanidad, y se manifiesta a través de una relación social que es más amplia, que se va ampliando cada vez más, y entonces en esta relación social, el mediador tiene una función, ¿sí? Fíjense, entonces, primera alianza. Entonces, aquí tenemos la primera alianza que es Adán. Adán es el mediador de la primera alianza. Su función dentro del matrimonio es de marido, ¿sí? Tiene función de marido dentro del matrimonio. El signo de esta alianza es el sábado. ¿Mm? Luego tenemos en la segunda alianza es Noé, que cumple una función de padre en la familia, y el signo de la alianza es el arco iris. Luego tenemos a Abraham, que cumple la función de jefe en la tribu, y el signo de la alianza con Dios es la circuncisión. Luego tenemos a Moisés, que cumple la función de juez en su nación, en la nación de Israel, y el signo de esta alianza es la Pascua. Luego tenemos a David, que cumple la función de rey en el reino de Israel, y el signo de esta alianza es el trono. Y finalmente la sexta alianza es Jesús, que cumple la función de sumo sacerdote en la iglesia católica, y el signo de esta alianza es la Eucaristía, ¿sí? Esas son las 6 alianzas ya realizadas. Y por último, se tiene que realizar la última alianza, que es la séptima alianza con toda la humanidad, donde Dios será todo en todos, ¿sí? Finalmente es Dios, ¿sí? La Santísima Trinidad. Entonces será todo en todos. Y con eso se concluirán las 7 alianzas que Dios tiene planeado tener con los hombres. Bueno, pero esto lo vamos a desarrollar mucho más durante todo este curso. Y para eso nosotros vamos a contar siempre con la ayuda de la iglesia, que será nuestra guía en todo esto, ¿sí? Porque la Biblia puede ser una cosa muy difícil de entender. No vayamos a pensar que esto va a ser tan fácil. Tampoco es algo imposible, ¿sí? No desesperemos, digamos así. No, ni nos agobiemos por eso. ¿Es alcanzable? Sí, mucha gente lo ha hecho, efectivamente. Y entonces podemos alcanzar esto que vamos a alcanzar de hecho con este curso, ¿sí? La iglesia nos va a ayudar entonces, porque la iglesia ha sido creada, efectivamente, fue creada por Dios para enseñarnos lo que nosotros necesitamos saber para poder salvarnos, ¿sí? Entonces, respecto de las Sagradas Escrituras, no solamente la iglesia ha siempre explicado las Escrituras para que podamos entenderlas bien, sino que ha definido un canon, una regla, ¿sí? De los libros sagrados, porque muchos libros han aparecido y han pretendido ser los libros sagrados en los cuales se consigne, o esté consignada, mejor dicho, la palabra de Dios, su revelación. Em, Obviamente, hablar sobre la historia de lo que se llamó el canon bíblico excede el propósito de esta presentación, ¿sí? Pero vamos a hablar aquí acerca de la noción de canon bíblico. ¿Qué es el canon de la Biblia? Bueno, el canon de la Escritura es la lista normativa de los libros que se leen en la liturgia y que son tenidos por revelación, ¿sí? Es el canon normativo de las Escrituras que es la lista normativa de las Escrituras que se lee en la liturgia, y que la iglesia oficialmente los propone como a los fieles para ser tenidos como
recibidos del mismo Dios, ¿sí? ¿Cuándo se definió definitivamente este canon? En el Concilio de Trento, ¿sí? En el siglo XVI. Allí tuvimos nosotros la definición, digamos así, definitiva del canon de las Sagradas Escrituras. En este canon, ¿sí? Se encuentran, más bien, antes de hablar sobre los textos, los libros de este canon, hay que decir que que la Iglesia, por tradición católica, discernió qué libros debían ser incluidos en este canon, ¿sí? Y tuvo en cuenta entonces lo que vemos en la imagen, es la imagen, un cuadro que representa al Concilio de Trento, que es una reunión de obispos, donde los obispos juntos, o unidos con el Papa, entonces deciden las cuestiones más importantes de la Iglesia, con la autoridad que les ha conferido el mismo Dios. Entonces, em, la cuestión de la liturgia y el canon también es una cuestión súper importante, ¿sí? Porque la liturgia es la celebración central de la Iglesia, donde la Iglesia eh, celebra, ¿sí? O realiza ritos sagrados por los cuales hace presente los misterios divinos, ¿sí? Y entonces cuando los primeros cristianos se reunían, celebraban la liturgia en dos partes: la liturgia de la palabra, la lectura de las Sagradas Escrituras, y luego la liturgia eucarística, refiriéndose con esto a la liturgia de la misa. Entonces, y todos podían asistir a la liturgia de la palabra, pero solamente los cristianos bautizados podían quedarse a la celebración de la Eucaristía. Así que todavía hoy se mantienen estas dos partes, ¿eh? Aunque las personas que no bautizadas pueden participar en la liturgia de la Eucaristía, pero sin recibir la comunión, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? En la primera parte, los primeros cristianos escuchaban la lectura de las Escrituras y de los libros tenidos por sagrados, ¿sí? Las lecturas del Antiguo Testamento eran las mismas que los judíos leían en sus sinagogas. Y de hecho, al principio, muchos de los cristianos que eran antes judíos seguían participando en las sinagogas. Bueno, entonces, pero después se preguntan cuáles son los libros que tenemos que leer, porque también comenzaban a leerse las narraciones de la vida de Jesucristo. Y bueno, aparecieron algunos evangelios que tenían eh, algunas cosas que eran como medio extrañas para los cristianos. Y entonces es como que se preguntaban, bueno, a ver, ¿esto realmente sucedió así? ¿Es verdad esto que se está contando en este libro, en esta carta, en este escrito? Y entonces, con el tiempo, se fue fijando algunas listas, ¿sí? Eh, Casi desde el principio tenemos nosotros la lista de los 4 evangelios, ¿sí? Aparecieron otros que también pretendieron ser evangelios, pero no fueron aceptados precisamente porque los cristianos, al escuchar siempre las narraciones de los apóstoles, iban diciendo, bueno, esto nunca se nos había contado, ¿eh? Esto no se nos había contado. Esto no es lo que nosotros recibimos. Esto no coincide con aquello que nosotros ya hemos recibido antes de los apóstoles. Entonces, por eso la liturgia aquí tiene una parte centralísima, ¿sí? Dentro de nuestra exposición acerca del canon. Tiene mucho que ver el canon con la liturgia, ¿sí? El canon con la liturgia tiene todo que ver, ¿sí? Porque primero la palabra de Dios primero se predicó en la liturgia, ¿sí? Después se puso por escrito, se reunió después, el Antiguo Testamento ya estaba escrito, pero lo primero que hicieron los apóstoles fue enseñar. Entonces lo primero que hacían era reunir a los cristianos y enseñarles, y después celebraban la Eucaristía, en el caso de la misa. Entonces enseñaban la revelación, transmitían las enseñanzas de Jesucristo, y entonces después los cristianos van a decir, bueno, a ver, esto es lo que San Pedro nos enseñaba, esto es lo que San Mateo nos enseñaba, esto es lo que Lucas ya nos decía cuando estaba con nosotros, etc. Bueno, entonces,
Así que, ¿cuáles son los libros que son apropiados para leerse en la liturgia? ¿Sí? Bueno, el canon es la respuesta a esa pregunta. Bajo la guía del Espíritu Santo, la Iglesia elaboró una lista o canon de libros normativos. ¿Sí? Canon significa caña de medir, como si fuese regla. ¿Sí? Así que algunos libros con el tiempo fueron rechazados por no estar inspirados, por no coincidir con lo que siempre se ha enseñado en la Iglesia. ¿Sí? ¿Cuáles son los libros aceptados por la Iglesia? Bueno, la Iglesia acepta como canónicos algunos libros que la tradición judía no considera escritura. ¿Sí? Así que acepta todos los libros de la tradición judía, ¿sí? Que se encuentran, eh, sí, todos los libros de la tradición judía, más algunos que la tradición judía no acepta como canónicos. Son los llamados deuterocanónicos, ¿sí? Eh, que significa segundo canon. Deuterocanónico significa simplemente segundo canon. Les voy a mostrar entonces enseguida en la lista cuáles son esos libros. Bien. Veamos ahora la lista el canon del Antiguo Testamento. ¿Sí? Aquí tenemos todo el canon del Antiguo Testamento. ¿Sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esto es lo que es lo que se va a llamar después el Pentateuco. ¿Sí? Luego tenemos los históricos, Jueces, Josué, Jueces, Ruth, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2, Crónicas 1 y 2, Esdras, Nehemías, Tobías, Judí, Esther. Aquí los históricos. ¿Sí? Luego tenemos los sapienciales, Salmos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría Sirásida, hasta allí, sapienciales. Y luego tenemos los proféticos. ¿Sí? Los proféticos, que son los profetas. Esto va hasta Malaquías. Y luego tenemos una retomada de los históricos, pero como una parte introductoria al Nuevo Testamento. Es precisamente la parte final del Antiguo Testamento ya en preparación al Nuevo Testamento. ¿Sí? Macabeos 1 y 2 también son en general históricos. No significa aquí que los textos sean solamente de ese género literario o ese tipo de libro, a veces también tienen otras cosas. Entonces a veces tenemos, entre las profecías tenemos algunas cuestiones históricas, en los salmos que están en sapienciales también hay algunas profecías, en los libros de la ley, el Pentateuco, también hay algunas profecías y también hay historia, por supuesto, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los libros deuterocanónicos? Los libros deuterocanónicos son primero Tobías, deuterocanónico, ¿sí? Después, a ver, Tobías, Judith, sabiduría, ¿sí? Sirásida, el profeta Baruch, después Macabeos 1 y 2, parte de Daniel y parte de Esther, ¿sí? Parte de Daniel y parte de Esther. Bueno, esos son esos son los libros que no están en las Biblias protestantes, ¿sí? Tampoco los judíos consideran canónicos, por eso los protestantes no los consideran canónicos, ¿sí? Porque Lutero pensó en su momento que, aunque Lutero los incluyó como libros dignos de ser leídos en su Biblia, él no los consideraba propiamente canónicos porque decía que si se dudó de ellos una vez, es porque no son palabra de Dios. Eso es lo que pensaba entonces Lutero. Bajo ese criterio, los judíos en tanto que judíos dudaron de todo el Nuevo Testamento. ¿Sí? Ninguno sería canónico si fuera por eso. Bueno, entonces, estos son los libros del canon o la regla del Antiguo Testamento. Y del Nuevo Testamento tenemos los libros que ya conocemos, ¿sí?
Aquí tenemos los evangelios, ¿sí? Luego tenemos Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, nuestro libro histórico. Después tenemos las cartas de San Pablo. Antiguamente se consideraba hebreos como San Pablo, ahora los estudiosos dicen que no, aunque las razones me parecen que no son suficientes, sinceramente. Pero voy a poner aquí. La carta de Santiago, las cartas católicas, eh, Santiago, Pedro, Juan, Judas. Y luego la profética, que es el Apocalipsis. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos. Ese es el canon del Nuevo Testamento. Muy bien. Entonces, así que la Biblia, ¿qué es? Es la historia de nuestra salvación, ¿sí? Que contiene las alianzas de Dios con la humanidad y que es nuestra propia historia, que conviene mucho que nosotros podamos, que la conozcamos, ¿no? Conviene, es necesario que la conozcamos por lo menos en sus líneas fundamentales, porque resulta que es el camino que Dios va a usar con nosotros para poder salvarnos, para llevarnos a la vida eterna.